Bueno, vamos a la última ponencia. Sé que ya están cansados quizás. Esto va a ser solo tratamiento de las neumonías, un enfoque un poquito práctico que quise traerle. Vamos a tocar 4 puntos: cómo reconocerla, algunos factores de riesgos, cómo iniciamos antibiótico y en los últimos 10 años quizás está de boga el utilizar o no utilizar esteroides. De algún modo ya hemos oído hablar de estos scores que sirven como para evaluar cuál es la gravedad de una neumonía, y el CURB 65, que no es más que las siglas de confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y la edad, nos ayudan de algún modo a poder clasificar esta neumonía. Y lo que vamos viendo más bien es la mortalidad. Mientras más puntos, tomando cada punto como cada letra, mientras más letras, más puntos y más probabilidad de muerte. Y por consiguiente, ¿a dónde la vamos a ir a manejar? En la actualidad, algunos autores han quitado la U de urea y entonces el score se vuelve más clínico y por consiguiente más práctico. Porque si ustedes se fijan, ya con 2, pues ya mejor ingresar a este paciente. Hay otros, el de índice de neumonía, otra secuencia de fallo orgánico, SMART, hay como más, ahí el que ustedes quieran utilizar, el que les sea más práctico y lo que lo puedan tener a la mano. De esa manera pues es más fácil evaluar a un paciente. Pero desde hace muchos años, 2007, se manejan criterios de gravedad, y algunos criterios de gravedad pues sí, hay que aprendérselos, ¿verdad? Que esté taquipneico, la relación PaO2-FiO2, si hay compromisos multilobares. Lo más importante de aprender de esto es que más de 2 criterios de estos, 3 criterios de estos, o tener uno solo de estos mayores, pues este paciente se considera grave y hay que manejarlo pues en una unidad mejor de cuidados intensivos. ¿Qué tal de los biomarcadores? Hay muchos, quizás los más conocidos, y los biomarcadores pues informan de la respuesta inflamatoria del huésped y además de cómo va el tratamiento. Está la proteína C reactiva, la procalcitonina, linfocitos, y hay otros. Me voy a enfocar a la proteína C reactiva, que es muy sensible, fácil de realizar, cualquier laboratorio lo hace y es pues de bajo costo y nos da una buena información de cuál es el grado inflamatorio del paciente, cuál va siendo su respuesta. Procalcitonina también hay en el país, es más cara que proteína C reactiva, es un poco más discriminativa de lo que es inflamación e infección y nos dice realmente si este paciente nos podría ayudar en si está grave. Ninguna de las dos está extensamente validada, es decir, que este parámetro es el top para definir esto, pero nos ayudan a definir cuál es la gravedad de este paciente. Bien, factores de riesgo para reconocer un patógeno resistente. 2016 hicieron este trabajo, un trabajo sencillo, simplemente agarraron todos los cultivos de 3.000 personas en 222 hospitales, 54 países, pero ojo, solo fueron 1.173 cultivos los obtenidos. Y de esos se encontraron que, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, la prevalencia por neumonía con un estafilo resistente del 3%. Pero ¿cómo sabemos cuándo puede ser esta estafilococo muy resistente? Cuando tenemos una infección previa o que hubiera colonización de la vía aérea previa o que hayan infecciones recurrentes de la piel o de por sí que ya el paciente entre con una neumonía muy grave. E igualmente fue de la Pseudomonas aeruginosa. En el mismo estudio encontraron que el 4.2% de esos pacientes estaban colonizados por Pseudomonas y de ellos el 2% era grave. Entonces, quizás como son los más bacterias más importantes en este sentido de resistencia,
Y en Pseudomonas encontraron igualmente que si había una infección previa, uno debería estar listo en si esta Pseudomonas es o no resistente, si el paciente tiene traqueostomía, si hay bronquiectasias o si pasa lo que nos acaba de estar hablando el doctor Castro Gómez, si es un paciente con un problema de EPOC severo, también debe de considerarse, o si hay invasividad dentro de la vía aérea. En el 2016 nos reunimos un grupo, hoy expertos, a nivel centroamericano. Aquí está el doctor Jorge Ramírez Chávez, aquí estoy yo, este es dominicano, nicaragüense, de todas partes del área centroamericana, y establecimos un como algoritmo para ver cómo seguíamos estos pacientes. Primero, el paciente que tiene síntomas, ya dijimos que tiene tos, que tiene fiebre, que está cansadito, que le duele el pecho, uno tiene una sospecha, que tiene estertores, tiene una sospecha, hay que tomarle una radiografía, y si hay infiltrados pulmonares, pues uno puede decir, bueno, no tiene infiltrados, hay que hacer otros estudios adicionales. Pero si tenemos infiltrados pulmonares, uno dice, bueno, se trata de una probable neumonía. Y aquí usamos algunos de los scores que ya platicamos, ¿verdad? Nosotros en esta reunión escogimos este, que es el más fácil, el más práctico, y hacer una oximetría. Hoy ya ven que todos andamos un oxímetro por ahí, 50 pesos, 40 pesos, y algunos hasta en 30 se consiguen. Y ya uno le hace una oximetría, y si tiene un CRB de 0 a 1 o una oximetría mayor de 90, entonces uno puede decir, bueno, este paciente se puede ir afuera. Pero hay que considerar algunas otras cosas, que hay algunos que vienen con vómitos. Si no tiene vómitos, qué bien. Factores socioeconómicos, que sea indigente. Derrame pleural u otros problemas pulmonares, pero si no tiene nada de eso, entonces manejémoslo ambulatoriamente. Si de algún modo el CRB se va más, va de 2 a 5, o tenemos una saturación menor de 90, este paciente hay que hospitalizarlo. ¿Para dónde lo mandamos? Además, si hay alguno de estos elementos, también ingresarlo. Y entonces aquí partimos del CRB. Si va de 1 a 2 o igual a 2, entonces, y la saturación menor de 90, hay que mandarlo al hospital, pero a una sala común. Pero si tenemos más de 2 y tiene los criterios que antes hablamos, un criterio mayor o 3 menores, de si los tiene o no los tiene, si no los tiene, sala común, si los tiene, este paciente debe de ir a cuidados intensivos. Una forma práctica de cómo definir qué es lo que vamos a tratar. Si decidimos tratarlo ambulatoriamente, fíjense que los ticos tienen una sensibilidad bien alta al neumococo, y entonces a ellos les permiten, bueno, ellos utilizan hasta penicilina sódica en los hospitales. Nosotros aquí ya perdimos ese punto, pero hace algunos años Víctor Franco, que es un intensivista, se metió a ver un poco del neumococo y encontró una resistencia relativamente baja. Bueno, pero el grupo entonces decidió usar un beta-lactámico más un macrólido o una fluoroquinolona. Ya ve que en la actualidad se habla mucho de la fluoroquinolona y de las tendinitis, y vieran que eso es un problema si un paciente llega a hacer una tendinitis. Si se ingresa, medidas generales como oxigenarlo, buena hidratación, ver los balances hidroelectrolíticos y prevenir la enfermedad tromboembólica. Si el paciente es hipertenso, mejorar la hipertensión, la diabetes y en fin, cubrir todas esas comorbilidades que puede tener un paciente. Si lo ingresamos y no hay presencia de resistencia o de una comorbilidad, entonces pues cefalosporinas con un macrólido o ampicilina a dosis un poquito altas, o miren, y esto fue puesto a raíz de los costarricenses que tienen baja resistencia. Si ustedes están en hospitales, siempre es bueno hacer estudios sobre el estreptococo, y ya vieron lo fácil que lo hicieron ese trabajo. Solo se agarran los estreptococos, cuántos salieron resistentes, y ustedes dicen, bueno, tengo 3, 5, 10, 15% de resistencia. Si no, pues
si está contraindicada, doxiciclina podría ser una alternativa. Y hay doxiciclina en las unidades de salud y hay en los hospitales. Si hay factor de riesgo para neumococo, bueno, entonces una cefalosporina o una quinolona también pudiera ser importante. Pacientes que nos llegan con sospecha de broncoaspiración, debemos siempre considerar los anaerobios, y por eso pues ampicilina con clavulanato o ¿cómo se llama? La clindamicina podrían ser utilizadas, más un macrólido siempre hay que agregarlo, por eso de los atípicos. Bien, quizás esta última gráfica, que es para los que están sin riesgo de pseudomonas, lo que ya hemos venido conversando, pero si usted considera que esa pseudomonas pudiera ser una bacteria resistente, pues piperacilina taxobactam con una quinolona, ya sea ciprolevo o cefepime, podría ser la alternativa. Y si es estafilococo, banco o linesolide, pudieran ser algunas de las alternativas que ustedes pudieran utilizar. Finalmente, esteroides. ¿Cuánto hemos oído hablar de esteroides en neumonía? Por favor, levantemos la mano. ¿Quién pone esteroides en neumonías? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno? 10 años. 10 años, los ponemos, no los ponemos, se los ponemos, no los ponemos. Unos dicen sí, otros dicen, bueno, no, espérense, otros, bueno, una gran discusión. La librería Cochrane son una gente que se encarga de hacer como metaanálisis, que agarra un gran montón de estudios, los miran, los analizan, les pasan un solo test y dicen, bueno, sí sirve o no sirve. Esta revisión es del 2017 en corticosteroides en neumonía. Y aquí lo que andaban viendo era reducir todas las causas de mortalidad, la morbilidad, y si aumentaban las complicaciones de estos pacientes. Entonces lo que encontraron es que los que utilizaron esteroides se asociaba a una menor tasa de morbilidad comparada con los riesgos, es decir, un RR de 0,66. Eso significaba que 44% menos murieron en el grupo que utilizaron esteroides. Ahora, ¿por qué esta curva baja? Y aquí, si ustedes se fijan, esto se mira hasta confuso. Tasa de muerte, mayor tasa de muerte, mayor riesgo. Los que tenían mayor riesgo de morir se murieron menos, porque aparentemente les agregaron esteroides. Y mientras aumentaban los grupos de no esteroides, aumentaba la mortalidad. Entonces el grupo concluye y dice, bueno, parece ser que los esteroides son buenos. El fracaso clínico. Había menos fracaso clínico cuando se le agregaba esteroides, y mientras más severo era, aparentemente mejor le iba al grupo de esteroides. Tiempo de cura clínica disminuyó en 1.83 días, pero ojo, le llamo la atención en este UI, que es como la variabilidad. Los estudios que revisaron en esta revisión eran como muy dispares. Unos eran observacionales, otros eran cohortes, o sea, demasiada disparidad, y por eso a veces uno tiene que tener cuidado cuando lee estos estudios, porque esto le baja como el rango al trabajo. Pero bueno, disminuyeron en 1.83 días los pacientes que usaban esteroides. Insuficiencia respiratoria, es decir, neumonías que llegaron a insuficiencia respiratoria, en el brazo de los esteroides disminuyó en un RR de 0.4, lo cual significa que disminuyó el 60% cuando utilizaron esteroides. Y desarrollo de shock séptico por neumonía, también disminuyó. Y la duración de la estancia hospitalaria disminuyó 2.91 días. Complicaciones como abscesos pulmonares, empiema, derrames pleurales, o que por usar esteroides se hiciera un shock séptico, también disminuyó considerablemente, pero pues la variabilidad aquí aparentemente fue menor. Eventos adversos, bueno, lo que más tuvieron
fue hiperglicemia, ¿verdad? Y de ahí otras como sangrado gastrointestinal, problemas neuropsiquiátricos, eventos cardíacos, aparentemente fue disminuida. Y enfermedades neuropsiquiátricas, cuando yo pongo los esteroides, pucha, es lo que más le tengo miedo, porque cuando lo hacen, les agarra una loquera, y si es viejito, les agarra una cosa que no los para uno, y hay que usar hasta medicamentos antipsicóticos y ese tipo de cosas. Bien, por esta época está de moda la influenza. Y entonces la influenza, ¿qué onda? También le damos, porque la influenza hace unos cuadros de distrés respiratorio terrible. Les damos entonces, porque ya dijeron de que parece ser que son buenos. Y aquí sucedió todo lo contrario. Si uno sospecha de que la neumonía o lo que estamos viendo es por influenza, entonces nunca pensar en esteroides, porque le fue mejor al grupo que no utilizó esteroides. Igualmente, los eventos adversos fueron menor en el grupo de no esteroides que en el grupo que se les administró esteroides. El grupo concluye que el mayor número de estudios fueron observacionales, y entonces dice, cuidado, porque solo agarraron y vieron lo que pasó y nada más. Y el punto es que algunos tomaban esteroides, eran esteroides orales, a otros endovenoso, a unos metil, a otros hidro, en fin, una variabilidad. Evidencia disponible fue muy baja de los estudios observacionales. Y la terapia con corticosteroides adyuvantes se asocia con un aumento en la mortalidad en el paciente que está con una neumonía por influenza. Una revisión más reciente de los franceses considera que mejor debe de hacerse según las recomendaciones de antibióticos, particularmente en tiempo y tipo de terapia antibiótico que se le da. Entonces dice, cuidado todavía con los esteroides. En el 2018 también, una de las gentes que más ha trabajado con esteroides, dijo, bueno, seleccionar al paciente con criterios de severidad, lo que ya hablamos de severo, 2 criterios mayores, 3 criterios menores, 1 criterio mayor. 2, excluir al paciente con influenza. 3, seleccionar a aquellos que tienen una alta respuesta, ya sea que utilicen 0.5 miligramos por decilitro, porque algunos laboratorios así lo reportan, la proteína C reactiva, o si lo reportan de 5 miligramos en adelante, entonces considerar 150 miligramos. Entonces tenemos una respuesta inflamatoria elevada. Ahí, pues sí, parece ser que los esteroides pudieran ser la recomendación metilprednisolona, pero igual puede ser su equivalente en terapia oral. Bien, finalmente esto que ya lo vieron, vamos a tener el congreso el 26 de octubre, aparte en el día, vamos a hacer un update en neumología, van a hacer una jornada de un día, es un sábado, ¿verdad? Dos salones llenos de solo cuestiones en el área clínica. Espero no haberlos cansado.